Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos con esta. El Salón de Ceremonias de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, zumbaba con una formalidad contenida. Marcos Leiva estaba en posición de firmes con su uniforme de gala, el peso de 23 años de servicio presionaba sus hombros con más fuerza que las medallas prendidas en su pecho. El secretario de la Defensa estaba hablando, palabras que lo bañaban como ruido blanco, servicio distinguido, valor excepcional, excelencia operativa. Marcos había escuchado variaciones del discurso antes, pronunciadas en diferentes salas por diferentes rostros, sintiéndose cada vez más vacío que la anterior. Sus ojos se desviaron hacia la pequeña audiencia. En su mayoría altos mandos, algunos políticos, algunos hombres de su unidad dispersos por el lugar. Sin familia. Lucía había enviado un mensaje de texto esa mañana: no puedo ir, papá. Semana de exámenes finales. ¿Te quiero? Él lo había entendido, el título de ingeniería mecánica de su hija en el TEC de Monterrey importaba más que otra ceremonia. A los 22 años, ella estaba construyendo algo real, algo que no implicaba extracciones a las 3 de la madrugada ni recuentos de cadáveres que permanecían clasificados. El teléfono en su bolsillo vibró 2 veces. Marcos lo ignoró, concentrándose en las palabras de clausura del secretario. La vibración llegó de nuevo, luego otra vez. Alguien de la audiencia tosió intencionadamente. El secretario hizo una pausa, mirando sus notas con una irritación apenas disimulada. Los instintos de Marcos, perfeccionados por 2 décadas de operaciones en 4 continentes, gritaron: advertencia. Lucía sabía que no debía interrumpir. Él metió la mano en el bolsillo lentamente, encendiendo la pantalla con el pulgar bajo la tela. La vista previa mostraba una foto. Incluso del tamaño de una miniatura, podía ver que no estaba bien. Colores incorrectos, formas incorrectas. Sintió que se le cerraba la garganta. El secretario le extendía la mano. Marcos avanzó automáticamente, aceptando la medalla por servicio distinguido en operaciones antinarcóticos. Los flashes de las cámaras estallaron. Le estrecharon la mano. Lo guiaron hacia un lado. A través de todo ello, su mente estaba en otra parte, calculando la ruta más rápida para salir de este edificio. En el momento en que el protocolo lo liberó, Marcos caminó hacia el pasillo, sacando su teléfono con manos que se habían estabilizado contra su propia voluntad. Abrió un mensaje de Lucía. La foto cargó por segmentos. Primero el fondo, su sala de estar, en la que ella había vivido desde los 7 años. Luego su rostro, o lo que quedaba reconocible de él. El ojo izquierdo cerrado por la hinchazón, una masa de color negro violáceo. Labio partido, sangre seca bajando por su barbilla. Más moretones a lo largo de su mandíbula, su cuello. Pero fue su ojo derecho lo que lo destruyó, abierto, mirando a la cámara con un vacío que él solo había visto en zonas de guerra. El texto debajo: la noche de póker de tu vecino. 9 hombres. Se turnaron. Papá, lo siento. Lo siento mucho. Marcos dejó de caminar. El pasillo se inclinó. Puso una mano contra la pared, presionó su frente contra la superficie fría y forzó oxígeno en sus pulmones para respirar. Eso fue todo lo que se permitió. Luego se estaba moviendo de nuevo, buscando en sus contactos mientras caminaba. Seleccionó al mayor Hernández del enlace de Fuerzas Especiales. Necesito autorización inmediata para un Black Hawk a Cuernavaca. Emergencia personal. Máxima prioridad. Coronel Leiva, tendré que elevar la solicitud. Entonces elévela. Estoy caminando hacia el helipuerto ahora. Téngalo listo en 10 minutos o lo tomaré de todos modos. Terminó la llamada. Envió otro mensaje de texto a Lucía: voy en camino. No te muevas. Cierra todas las puertas. Ya voy. La respuesta llegó al instante: papá, no. Dijeron que no puedes hacer nada. El jefe es uno de sus hermanos. Lo encubrirán. Ya me lo dijeron. Marcos dejó de leer. No podía. No todavía. No hasta que la tuviera en algún lugar seguro. El Black Hawk despegó del helipuerto de la Sedena 37 minutos después del mensaje de Lucía. Marcos se sentó en el asiento del jefe de tripulación,
con los auriculares puestos, viendo el Valle de México deslizarse debajo de ellos. El piloto, un suboficial llamado Chan que lo había llevado a Sinaloa durante la Operación Castillo, no había hecho preguntas. ¿Bien? Marcos sacó su tableta, abrió la carpeta encriptada que contenía todo sobre su vida actual. La vida civil, la que trató de construir para Lucía después de que su madre muriera. Su casa estaba en una urbanización fuera de Cuernavaca llamada Residencial Los Pinos. Tranquila, segura. La había elegido específicamente por esas cualidades después del accidente automovilístico de su esposa María hace 6 años. Un lugar donde Lucía pudiera terminar la preparatoria sin que el trabajo de su padre la siguiera a casa. Buscó registros de propiedad, cruzando referencias con redes sociales y bases de datos locales. Darío Robles vivía 4 casas más abajo. 41 años, dueño de una empresa de construcción llamada Desarrollos Robles e Hijos. Casado con Sonia Robles. Sin hijos. Activo en la Cámara de Comercio local. Miembro de la Junta en el centro comunitario. Marcos buscó más archivos. Claudio Robles, jefe de la Policía Municipal de Cuernavaca. Hermano menor, 38 años, 15 años en la fuerza, nombrado jefe hace 2 años después de que una investigación interna silenciosa lo absolviera de acusaciones de fuerza excesiva. Marcos reconoció el patrón, quejas que desaparecían, testigos que cambiaban sus historias. Comenzó a mapear los otros nombres que Lucía había mencionado. Noche de póker. 9 hombres. Obtuvo imágenes de cámaras de tráfico de la base de datos del vecindario. Accedió a través de viejas credenciales de inteligencia federal que técnicamente ya no deberían funcionar, pero lo hicieron. Jueves por la noche, hace 3 días. 8 vehículos habían llegado a la casa de los Robles entre las 7 de la tarde y las 8:30 de la tarde. El Blackhawk descendió hacia Cuernavaca. Marcos envió 2 mensajes de texto. El primero a Gerardo Huerta: te necesito en mi ubicación. Trae a Rafa, Michelle y Adrián. Equipo completo. Sin preguntas todavía. El segundo a una doctora con la que había trabajado durante la Operación Castillo, una mujer llamada doctora Elena Delgado que trataba bajas civiles y sabía mantener la boca cerrada: te necesito en una dirección. Caso de trauma. Femenino. Pago en efectivo. Sin registros. Ambas respuestas llegaron en segundos, afirmativo. El Blackhawk aterrizó en el campo deportivo de una escuela primaria a 2 cuadras de su casa. No autorizado, probablemente ilegal. A Marcos no le importó. Saltó antes de que los patines se asentaran por completo, trotando hacia la calle mientras Chan despegaba detrás de él. Su casa se veía exactamente como cuando se fue a la ceremonia en la Ciudad de México. El auto de Lucía estaba en la entrada. Luces apagadas adentro. Usó su llave, llamando mientras entraba. Lucía, soy papá. Estoy aquí. Silencio. Luego, desde arriba, una voz pequeña. Baño. Subió las escaleras de 3 en 3. La puerta del baño estaba cerrada con llave. Cariño, soy yo. Abre. No puedo. Su voz se quebró. No puedo dejar que me veas. Lucía. Mantuvo su voz nivelada, autoritaria pero gentil. El mismo tono que usaba cuando calmaba a lugareños en pánico en territorio hostil. Ya vi la foto. Necesito evaluar tus lesiones. Abre la puerta. Una larga pausa. Luego el cerrojo hizo clic. La puerta se abrió unos 15 centímetros. Lucía estaba allí parada usando su vieja sudadera del ejército, algo que guardaba de cuando tenía 13 años. En persona, el daño era peor. La foto no había capturado los moretones en forma de manos en su garganta o la forma en que sostenía su brazo izquierdo contra su cuerpo. Marcos entró, cerró la puerta detrás de él. Tengo una doctora en camino. Vamos a revisarte. Está bien, papá dijo. No me importa lo que dijeron. Sacó su teléfono, comenzó a documentar todo con precisión clínica. Fotos desde múltiples ángulos. Empieza desde el principio. Dime exactamente qué pasó. La historia de Lucía salió en fragmentos. Había estado en casa por el puente vacacional.
El jueves por la noche, Darío Robles había tocado a la puerta. Dijo que su esposa estaba fuera de la ciudad y que se había quedado fuera de su casa. ¿Podía esperar adentro mientras venía el cerrajero? Lucía lo conocía desde hacía años, lo había visto en carnes asadas del vecindario. Ella había dicho que sí. El cerrajero nunca llegó. En cambio, comenzaron a llegar autos. Lucía no lo sabía. Darío había cerrado la puerta con llave y se la había guardado en el bolsillo. La mesa de póker era utilería. Lo planearon. Marcos escuchó, con el rostro tallado en piedra. Anotó cada detalle, nombres que ella había escuchado, lo que habían dicho, la línea de tiempo. 9 hombres en total, incluido Darío. Habían estado bebiendo, celebrando algo. Uno había mencionado que era una tradición que hacían esto cada pocos meses con diferentes chicas. Cuando terminó, cuando se fueron en las primeras horas de la mañana, Darío se había inclinado cerca de Lucía y sonreído. Tu papá es una especie de héroe militar, ¿verdad? Bueno, mi hermano es el jefe de policía. Si intentas denunciar esto, lo encubriremos. Te enterraremos a ti. Lo hemos hecho antes. Lo haremos de nuevo. La doctora Delgado llegó 40 minutos después. Trabajó en silencio, documentando lesiones con desapego profesional mientras Marcos esperaba abajo. Cuando terminó, lo encontró en la cocina. 3 costillas rotas, dijo en voz baja. Contusiones severas, internas y externas. Ligamentos desgarrados en su muñeca izquierda. Y hizo una pausa. Necesitará atención de seguimiento. Apoyo psicológico. Esto no fue solo una agresión, coronel. Esto fue tortura sistemática y organizada. Marcos asintió una vez. ¿La cuenta? 50. Considéralo un favor devuelto. Ella le tocó el brazo. Sé inteligente con lo que hagas a continuación. Después de que ella se fue, Marcos se sentó con Lucía hasta que se quedó dormida, agotada de revivir todo. Luego bajó las escaleras, se sirvió 3 dedos de tequila añejo e hizo una llamada. Rafael Rafa Rolón respondió al primer timbre. Coronel. ¿Qué tan rápido puedes llegar aquí? Estoy a 40 minutos. Gerardo está conmigo. Michelle y Adrián están 3 horas detrás. Bien. Cuando lleguen, estaciónense 2 cuadras al este. Entren por la parte de atrás. ¿Cuál es la situación? Marcos miró la foto de Lucía en la repisa de la chimenea, tomada en su graduación de preparatoria. Estaba sonriendo, sosteniendo su diploma. Todo su futuro por delante. Vamos a la guerra. Rafa Rolón y Gerardo Huerta llegaron a las 2 horas. Se movían a través de la oscuridad como sombras, 2 hombres que habían pasado años aprendiendo a ser invisibles. Marcos los dejó entrar por la puerta trasera, con un dedo en los labios. Lucía estaba dormida arriba. En el sótano, Marcos ya había comenzado a prepararse. Su viejo baúl militar estaba abierto, con el contenido esparcido sobre el banco de trabajo, teléfono satelital, computadora portátil encriptada, discos duros que contenían información que oficialmente no existía. Había guardado todo a pesar de las regulaciones, un hábito formado por años de operaciones donde los canales oficiales se movían demasiado lento y la gente moría esperando autorización. Rafa tenía 43 años, delgado y lleno de cicatrices, con el aspecto de alguien que había estado en el infierno y traído pedazos de él consigo. Gerardo era más joven, 36, pero sus ojos eran más viejos. Ambos habían estado con Marcos durante la Operación Castillo, la que le consiguió la medalla hoy, la operación donde desmantelaron toda una infraestructura de cártel en 72 horas. Parece que estás a punto de comenzar la Tercera Guerra Mundial, dijo Rafa, estudiando el equipo. Marcos giró su computadora portátil. En la pantalla, 9 fotos de licencias de conducir organizadas en una cuadrícula. El jueves por la noche, estos 9 hombres agredieron a mi hija en esta casa. Lo planearon. Lo han hecho antes. El jefe de policía local es uno de sus hermanos. Creen que son intocables. Gerardo se inclinó hacia adelante, estudiando las caras. Su mandíbula se tensó. Pensaron mal. Necesito información, dijo Marcos. Todo. ¿Dónde trabajan? ¿Dónde viven?
con quién están conectados, familiares, finanzas, secretos que ocultan. Necesito conocer a estos hombres mejor de lo que se conocen a sí mismos. Y lo necesito rápido. Rafa sacó su teléfono. Michelle y Adrián llegan a las 5. Ponlos en rotación de vigilancia cuando lleguen. Quiero ojos en cada una de estas casas al amanecer. ¿Cuál es la jugada?, preguntó Gerardo. Marcos miró a los atacantes de su hija uno por uno. Darío Robles, el vecino sonriente. Federico Pérez, dueño de un concesionario de autos. Arturo Pípila, entrenador de lucha libre de la preparatoria. Colón Mejía, gerente de banco. Rafael Espinoza, regidor del ayuntamiento. Braulio Ramírez, dirigía una cadena de gimnasios. Joel Fraire, desarrollador inmobiliario. Roberto Frías, dueño de una casa de empeño. Benito Reyes, trabajaba en la planta de tratamiento de agua. Pilares de la comunidad. Hombres respetados. Monstruos con máscaras humanas. Voy a hacerlos desaparecer, dijo Marcos. No matarlos. Eso es demasiado rápido. Voy a borrarlos de la existencia tan completamente que sus propias familias cuestionarán si alguna vez existieron. Rafa sonrió. No era una expresión agradable. Sabes que estamos dentro. Trabajaron toda la noche. Marcos tenía acceso a bases de datos que la mayoría de la gente no sabía que existían, permisos heredados de sus años dirigiendo operaciones oscuras. Obtuvo datos financieros, registros telefónicos, mensajes de texto, correos electrónicos, construyó un perfil de la vida de cada hombre, buscando puntos de presión. Al amanecer, el panorama se había aclarado y era peor de lo que había imaginado. Michelle y Adrián llegaron cuando salía el sol. 2 miembros más de la antigua unidad de Marcos. Habían conducido toda la noche desde el campo militar número 1, trayendo equipo en una camioneta marcada como una empresa de plomería. El equipo se reunió en el sótano de Marcos, revisando la inteligencia que Marcos había compilado. Estos no son depredadores aleatorios, dijo Marcos, mostrando transacciones financieras en la pantalla. Están organizados. Miren esto. Pagos mensuales de cada uno de ellos a una SADCB llamada Inmobiliaria Puerto Seguro. La empresa es propiedad de Darío Robles y su hermano, el jefe Claudio Robles. Por lo que puedo ver, es un fondo para sobornos. Lo usan para pagar a víctimas, testigos, a veces para hacer que la gente se mude. Adrián, el especialista en comunicaciones del equipo, sacó más datos. Encontré registros judiciales sellados. Al menos 4 casos similares en los últimos 3 años. Todos resueltos discretamente, todos involucrando a uno o más de estos 9 hombres. 2 víctimas abandonaron el estado después. Una dejó la universidad y se mudó a Guadalajara. ¿Otra? Hizo una pausa. Suicidió hace 6 meses. La familia culpó a la depresión. La habitación quedó en silencio. Marcos sintió que algo frío y duro se cristalizaba en su pecho. El jefe de policía, dijo Michelle. Tiene que tener archivos, ¿verdad? Un seguro. Lo tiene. Marcos abrió una nueva pantalla. Claudio Robles mantiene una unidad de almacenamiento personal al otro lado de la ciudad, pagada bajo el apellido de soltera de su esposa. Saqué los estados de cuenta de su tarjeta de crédito. La visita mensualmente, siempre solo. Ahí es donde guarda su material de chantaje. Gerardo estudió la imagen satelital de la instalación de almacenamiento. Si conseguimos esos archivos, los tenemos a todos. Primero, necesitamos entender su patrón, dijo Marcos. Rafa, lleva a Adrián. Quiero saber cada lugar al que vaya Darío Robles hoy. Michelle, Gerardo, divídanse a los otros 8. Quiero patrones de movimiento, rutinas, sistemas de seguridad en sus hogares. ¿Quién tiene cámaras? ¿Quién tiene perros? ¿Quién duerme con las puertas abiertas? ¿Qué vas a hacer tú?, preguntó Rafa. Voy a ser el vecino preocupado vigilándolos. A las 7 de la mañana, Marcos salió por la puerta principal usando su ropa de civil, jeans, camisa de franela, taza de café en la mano. La imagen perfecta de la normalidad. Caminó por la acera hacia la casa de Darío Robles, practicando su sonrisa.
Darío estaba cargando herramientas en su camioneta, probablemente dirigiéndose a un sitio de construcción. Levantó la vista cuando Marcos se acercó, y Marcos vio el destello de reconocimiento seguido de diversión. El bastardo estaba disfrutando esto. Marcos. Escuché que estabas en CDMX por algún asunto militar. ¿Cómo te fue? Marcos mantuvo su expresión agradable. De buen vecino. Me dieron una medalla. Dieron un buen discurso. Eso es genial, mano. Realmente genial. Darío se limpió las manos en sus jeans. Oye, vi que Lucía estaba en casa. ¿Está bien? Pensé haber escuchado algo de ruido la otra noche. La audacia era impresionante. Marcos quería destrozarlo allí mismo a plena luz del día. En cambio, sonrió. Ya sabes, chavos universitarios. Televisión fuerte, probablemente. Cierte. La sonrisa de Darío se ensanchó. Estaba sondeando, probando cuánto sabía Marcos. Bueno, si necesitan algo, saben dónde encontrarme. Este es un vecindario seguro. Nos cuidamos unos a otros. Cuento con eso, dijo Marcos. Dejó las palabras colgadas en el aire el tiempo suficiente para ver vacilar la sonrisa de Darío. Luego levantó su taza de café en un brindis simulado y caminó de regreso a su casa. Sintió a Darío mirándolo todo el camino. De vuelta adentro, Marcos envió un mensaje de texto a su equipo: comiencen la vigilancia. Cobertura total. Quiero saber cuándo respiran mal. Luego subió las escaleras para ver cómo estaba Lucía. Estaba despierta, mirando el techo. Papá, estoy aquí. Ese helicóptero anoche. El que escuché aterrizar cerca. Ese fuiste tú, ¿verdad? Sí. Regresaste de la Sedena en un helicóptero militar por mi mensaje de texto. Sí. Ella giró la cabeza para mirarlo, su único ojo bueno buscando en su rostro. ¿Qué vas a hacer? Marcos se sentó en el borde de su cama, tomó su mano con cuidado. Voy a asegurarme de que nunca vuelvan a lastimar a nadie. Pero necesito que confíes en mí, y necesito que te quedes aquí donde es seguro. ¿Puedes hacer eso? ¿Vas a matarlos? No. La respuesta llegó rápida, definitiva. La muerte es demasiado simple. Estos hombres tienen familias, reputaciones, vidas de las que están orgullosos. Voy a quitarles todo eso. Voy a hacerles entender lo que se siente que te roben todo en una sola noche. Lucía se quedó callada por un momento. Luego, bien. Durante las siguientes 48 horas, el equipo de Marcos llevó a cabo la operación de reconocimiento más exhaustiva de sus carreras. Rastrearon los movimientos de los 9 hombres, fotografiaron sus casas, mapearon sus rutinas. Adrián pirateó sus sistemas de seguridad, sus teléfonos, sus computadoras. Michel se hizo pasar por inspector de protección civil y caminó por 3 de sus negocios. Rafa siguió a Darío a una reunión de planificación urbana y documentó a todos con los que habló. La información se reunió en el sótano de Marcos, construyendo una imagen completa del mundo de los depredadores. Darío Robles era el cabecilla. Su empresa de construcción realizaba trabajos por contrato para la ciudad, proyectos aprobados por su hermano, el jefe de policía, y acelerados por Rafael Espinoza, el regidor. La empresa era rentable, pero no espectacularmente, hasta que Marcos encontró el segundo juego de libros contables oculto en un archivo encriptado en la computadora de Darío. La empresa de construcción era una fachada. El dinero real provenía del negocio secundario de Darío y su hermano. Identificaban a mujeres vulnerables, estudiantes universitarias, mujeres con problemas financieros, mujeres con antecedentes penales a las que no se les creería y les ofrecían trabajos, préstamos o ayuda. Una vez que tenían ventaja, comenzaban las noches de póker. Después, la inmobiliaria Puerto Seguro pagaba acuerdos con acuerdos de confidencialidad adjuntos. Había estado funcionando durante al menos 5 años. Arturo Pípila, el entrenador de lucha, buscaba víctimas en la preparatoria. Federico Pérez, el vendedor de autos, se aprovechaba de mujeres que llegaban desesperadas por transporte. Colón Mejía, el gerente del banco, apuntaba a mujeres con problemas financieros. Cada hombre tenía un papel en el ecosistema.
Es una red de caza, dijo Gerardo, mirando el tablero de pruebas que Marcos había creado. Están apuntando sistemáticamente a mujeres y encubriéndose mutuamente. Y el jefe de policía se asegura de que nada se les pegue, agregó Rafa. ¿A cuántas mujeres creen que les han hecho esto? Marcos había estado contando. Al menos 27 que podamos confirmar por los pagos de la empresa fantasma. Probablemente más que nunca, denunciaron. Michelle levantó la vista de su computadora portátil. Entré en el sistema de seguridad de la unidad de almacenamiento. Claudio Robles la visitó ayer a las 4 de la tarde. Se quedó durante 18 minutos. Definitivamente guarda algo allí. Necesitamos esos archivos, dijo Marcos. Pero no podemos simplemente tomarlos. Si sabe que desaparecieron, contratará abogados, alegará que fueron robados. Necesitamos copias. Adrián sonrió. Puedo hacer eso. Denme 2 horas dentro de esa unidad. Fotografiaré todo y lo pondré exactamente como estaba. Hazlo esta noche, dijo Marcos. Rafa, vas con él. El resto de nosotros comenzamos a preparar la fase 2. Esa noche, mientras Adrián y Rafa se infiltraban en la unidad de almacenamiento, Marcos se sentó con su computadora portátil y comenzó a construir nuevas identidades. No para él, sino para sus objetivos. Creó empresas fantasma, cuentas de correo electrónico falsas, registros financieros fabricados. Construyó una versión completa en la sombra de las vidas de los 9 hombres, una que encajaría perfectamente en la evidencia existente una vez que se activara la trampa. Para cuando Rafa y Adrián regresaron a las 3 de la madrugada, Marcos había sentado las bases para 9 investigaciones simultáneas que aún no existían, pero que parecerían completamente legítimas una vez iniciadas. ¿Lo tienen?, preguntó mientras entraban. Adrián sonreía, sosteniendo un disco duro portátil. 93 gigabytes de pura evidencia. Fotos, vídeos, declaraciones de víctimas que recolectaron como seguro, registros financieros que muestran sobornos y un libro de contabilidad que enumera cada noche de póker de los últimos 5 años. Esta cosa es toda su operación, documentada como si estuvieran llevando el marcador. Porque lo estaban haciendo, dijo Rafa en voz baja. Estos bastardos enfermos competían entre sí. Tenían un sistema de puntos. Marcos sintió que sus manos se cerraban en puños. Los forzó a abrirse. La rabia era una herramienta, no un amo. Necesitaba control. Bien, dijo. Ahora podemos empezar a destruirlos. A la mañana siguiente, Marcos puso su plan en marcha. El primer movimiento fue sutil. Una llamada telefónica a la delegación de la FGR, Fiscalía General de la República, en Cuernavaca, enrutada a través de una línea de denuncia anónima. Proporcionó la información justa para despertar interés. Posible corrupción en la policía municipal. Posibles conexiones con agresión sexual organizada. Sugerencia de una conspiración que involucraba a funcionarios del gobierno local. La FGR no se movería de inmediato. Investigarían discretamente primero, reuniendo evidencia preliminar. Marcos se aseguraría de que encontraran mucha. El segundo movimiento fue más inmediato. Usó el correo electrónico de Darío, al que accedió a través del hackeo de Adrián, para enviar mensajes a los otros 8 hombres. Situación desarrollándose. Interés federal posible. Reunión en la bodega esta noche, 9 de la noche, vengan solos. ¿Sin teléfonos? La bodega era una propiedad de Desarrollos Robles e Hijos, actualmente vacante en la zona industrial de Cibac. El equipo de Marcos ya lo había preparado, instalando cámaras, micrófonos y evidencia cuidadosamente colocada que contaría la historia exacta que Marcos quería contar. Solo Darío no estaría en esa reunión. Darío estaría en otro lugar completamente diferente. A las 4 de la tarde, Marcos caminó por su calle nuevamente, cronometrando perfectamente. Darío acababa de llegar a casa, entrando en su cochera. Marcos saludó, el vecino amigable. Hola Darío, ¿tienes un minuto? Quiero mostrarte algo en mi casa. ¿Ese calentador de agua del que te estaba hablando? Darío vaciló, claramente sospechoso. Pero la curiosidad y la arrogancia ganaron. Seguro, sí, déjame tomar mis herramientas. Ya tengo todo lo que necesitamos, dijo Marcos agradablemente.
Solo tomará un segundo. Caminaron de regreso a la casa de Marcos juntos. Marcos abrió su cochera, le indicó a Darío que entrara. En el momento en que Darío cruzó el umbral, Rafa y Michelle se materializaron desde las sombras. Darío comenzó a gritar, pero la mano de Michelle se cerró sobre su boca. Una aguja se deslizó en su cuello, un sedante cuidadosamente medido, no lo suficiente para causar daño permanente, pero suficiente para mantenerlo inconsciente durante varias horas. Los ojos de Darío se pusieron en blanco. Lo atraparon antes de que golpeara el suelo. Paquete asegurado, dijo Rafa. Cárguenlo, respondió Marcos. Va a ser una noche larga. Los 8 hombres llegaron a la bodega por separado con 15 minutos de diferencia entre sí. Arturo Pípila llegó primero, el entrenador de lucha, luciendo nervioso. Federico Pérez llegó en un nuevo sedán de lujo de su concesionario. Colón Mejía revisaba su reloj repetidamente. Rafael Espinoza, el regidor, intentó llamar a Darío antes de entrar. La llamada se fue al buzón de voz. Adentro encontraron un espacio vacío iluminado por una sola bombilla en el techo. Alguien había colocado una mesa con 8 sillas. Se sentaron, cada vez más agitados a medida que pasaban los minutos y Darío no aparecía. Esto no se siente bien, dijo Joel Fraire, el desarrollador inmobiliario. ¿Dónde diablos está? Tal vez lo levantaron, sugirió Braulio Ramírez, el dueño del gimnasio. Interés federal. Esas fueron palabras serias. Hemos sido cuidadosos, insistió Colón. El jefe monitorea todo. Estamos protegidos. ¿Lo estamos? Rafael se puso de pie caminando de un lado a otro. Porque no me gusta que me citen en una bodega vacía como a una especie de criminal. Ustedes son criminales, dijo una voz desde la oscuridad. Los 8 hombres saltaron, las sillas rechinaron hacia atrás. Marcos salió a la luz, vistiendo su uniforme esta vez. Quería que vieran exactamente a quien habían lastimado, quien había venido por ellos. El reconocimiento amaneció primero en el rostro de Arturo. Tú eres. Eres el padre de Lucía. El tipo militar. Coronel Marcos Leiva, dijo Marcos con calma. Comandé la fuerza de tarea conjunta que eliminó al cártel de Castillo en Sinaloa. 340 bajas confirmadas en 72 horas. Operación Protocolo Fantasma. Es posible que hayan leído sobre eso, aunque la mayoría de los detalles permanecen clasificados. Los hombres retrocedían hacia la puerta. Federico Pérez la alcanzó primero, tiró de la manija. Cerrada con llave. La FGR recibió una denuncia anónima sobre corrupción policial en Cuernavaca, continuó Marcos, caminando lentamente hacia adelante. Están investigando, pero las investigaciones toman tiempo, y no soy un hombre paciente. Así que reuní evidencia adicional para ellos. ¿Les gustaría ver? Sacó una tableta, comenzó a mostrar fotografías, los hombres de la unidad de almacenamiento, registros financieros, testimonios de víctimas, sus propios mensajes de texto entre ellos discutiendo objetivos y tiempos. Esto no puede ser legal, balbuceó Colón. Esto es una trampa. Búsqueda ilegal. No usé una orden judicial, estuvo de acuerdo Marcos. Usé habilidades que aprendí cazando terroristas y narcos, habilidades que no requieren órdenes judiciales. Y cada pieza de evidencia aquí, se la daré a la FGR mañana por la mañana, junto con esto. Reprodujo un vídeo, solo audio pero claro. La voz de Darío. Hemos estado haciendo esto durante años. Mi hermano nos cubre. Él es el jefe. Somos intocables. El rostro de Braulio se puso blanco. Eso es. ¿Dónde? Su amigo Darío es muy hablador cuando está motivado para serlo, dijo Marcos. Actualmente está explicando toda su operación a una grabadora digital. Nombres, fechas, víctimas, todo. ¿Dónde está?, exigió Roberto Frías, el dueño de la casa de empeño. ¿Qué le hiciste? Nada permanente. Todavía. La sonrisa de Marcos era fría. Pero esto es lo que va a pasar. Van a confesar. Todos ustedes. Van a entrar en la delegación de la FGR mañana a las 9 de la mañana y detallar cada crimen que han cometido. Cada víctima, cada soborno, cada encubrimiento. ¿Y si no lo hacemos?
Rafael trató de sonar desafiante, pero su voz temblaba. Entonces les haré lo que le hice al cártel de Castillo, dijo Marcos simplemente. Los cazaré uno por uno. No los mataré. Eso sería misericordia. Destruiré todo lo que han construido. Sus negocios, sus familias, sus reputaciones. Me aseguraré de que cada persona a la que hayan lastimado sepa su nombre. Y luego, cuando no les quede nada, cuando todos los que aman los hayan abandonado, cuando estén vacíos y rotos, los entregaré a personas que están muy interesadas en dar ejemplo con hombres como ustedes. Hizo una pausa, dejando que eso calara. Tengo contactos en cárteles, pandillas y en penales como el Altiplano. Hombres que tienen sentimientos muy fuertes sobre los depredadores sexuales. Hombres que me pagarían por la oportunidad de ponerles las manos encima. ¿Cuánto tiempo creen que durarían? Arturo estaba llorando ahora. El entrenador de lucha que había buscado víctimas de su propio equipo. Por favor, tengo una familia. Cometí un error. Hiciste una elección, lo interrumpió Marcos. Durante años. Múltiples víctimas. Mi hija es una de muchas. Esas otras chicas también tenían familias. ¿Pensaste en ellas? El jefe, dijo Joel desesperadamente. Nunca nos dejará confesar. Nos detendrá. El jefe ya no es su problema, dijo Marcos. Yo lo soy. Y créanme cuando les digo que soy mucho, mucho peor que cualquier jefe de policía. Sacó su teléfono, les mostró otra foto. Darío sentado en una silla en un lugar no revelado, respondiendo preguntas. Derrotado, roto. Su cabecilla ya los entregó, dijo Marcos. Está cerrando un trato con los fiscales federales mientras hablamos. Quieren al pez gordo, el jefe de policía. Todos ustedes son solo actores secundarios ahora. La pregunta es, ¿quieren cooperar y posiblemente reducir sus sentencias, o quieren probar suerte conmigo? Silencio. Luego Federico Pérez, el vendedor de autos, se desplomó hacia adelante. ¿Qué quieres que hagamos? Marcos sacó una pila de papeles. Estas son confesiones, declaraciones escritas que detallan sus crímenes. Van a firmarlas, fecharlas, y mañana por la mañana, van a entrar en la oficina de la FGR con sus abogados y entregarlas. ¿Quedó claro? Uno por uno, firmaron. Algunos temblaban tanto que apenas podían sostener el bolígrafo. Otros firmaron rápidamente, esperando que el cumplimiento los salvara. Marcos recogió cada firma, atestiguándolas con Gerardo y Michelle, quienes emergieron de las sombras como testigos. Una cosa más, dijo Marcos cuando terminaron. Si alguno de ustedes intenta correr, contactarse entre sí o advertir al jefe, lo sabré. Tengo ojos en todos ustedes. Sus teléfonos están intervenidos. Sus casas están monitoreadas. Si se desvían de estas instrucciones aunque sea 1 centímetro, mi misericordia termina. ¿Entienden? 8 voces murmuraron acuerdo. Bien. Ahora lárguense de aquí. Excepto tú, Arturo. El entrenador de lucha se congeló mientras los otros corrían hacia la puerta, que Michelle había abierto. Huyeron hacia la noche, dejando a Arturo solo con Marcos. Tengo una hija, susurró Arturo. Por favor, solo tiene 15 años. Lo sé, dijo Marcos. Mariana Pípila, estrella del equipo de atletismo. Ella piensa que eres un héroe. Dio un paso más cerca. ¿Cómo se sentiría si supiera lo que realmente eres? ¿Lo que les hiciste a chicas de su edad? El rostro de Arturo se arrugó. No se lo digas. Por favor. La destruirá. Deberías haber pensado en eso antes. Marcos sacó su teléfono. No le voy a decir nada a tu hija, pero las noticias lo harán. Los juicios lo harán. Todos los padres de esta ciudad se asegurarán de que sus hijos sepan lo que hiciste. La perderás, Arturo. Se cambiará el nombre, fingirá que nunca exististe y pasará años en terapia preguntándose qué tipo de monstruo la crió. Ese es tu castigo. Ver a la persona que más amas darse cuenta de quién eres realmente. Hizo un gesto hacia la puerta. Ahora lárgate. Arturo se alejó tropezando, sollozando. La bodega quedó en silencio.
Rafa emergió de las sombras. Eso fue brutal. Fue necesario, respondió Marcos. El miedo los mantiene dóciles hasta que la FGR se haga cargo. Después de eso, el sistema los maneja. ¿Qué pasa con el jefe?, preguntó Michelle. Él es la pieza clave. Sin él, todo esto se desmorona. Marcos miró su reloj. El jefe está siendo manejado en este momento. Al otro lado de la ciudad, el jefe Claudio Robles estaba sentado en su oficina en casa revisando informes. Su esposa dormía arriba. Todo estaba tranquilo, normal. Su teléfono sonó. Número privado. Jefe Robles. Buenas noches, jefe. Mi nombre es Agente Especial Jimena Hernández, unidad especializada en delitos cometidos por servidores públicos de la FGR. La voz era profesional, fría. Necesitamos discutir sobre su hermano Darío Robles y ciertas actividades que involucran a oficiales de la policía de Cuernavaca. La sangre de Claudio se heló. No sé de qué está hablando. Tenemos amplia evidencia de una conspiración criminal, jefe. Registros financieros, testimonios de víctimas, evidencia en vídeo. Su hermano está actualmente bajo custodia federal y ha estado cooperando plenamente. Sabemos sobre inmobiliaria Puerto Seguro, los sobornos, los encubrimientos. Lo sabemos todo. Mi hermano nunca. Ya lo hizo. Le estamos ofreciendo una oportunidad, jefe. Puede venir voluntariamente mañana por la mañana, hacer una declaración y potencialmente cooperar. O podemos arrestarlo públicamente frente a sus oficiales, frente a los medios. Su elección. La mente de Claudio corría. Esto era imposible. Habían sido cuidadosos. La unidad de almacenamiento. ¿Alguien la había encontrado? Necesito hablar con mi abogado. Por supuesto. Lo esperaremos en nuestra delegación mañana a las 11 de la mañana. Venga solo, jefe. Y no intente huir. Tenemos agentes de la Guardia Nacional posicionados en cada salida de la ciudad. La línea se cortó. Claudio se sentó en la oscuridad, con la mente dando vueltas. Necesitaba contactar a Darío, advertir a los demás, adelantarse a esto. Agarró su teléfono personal, el desechable que guardaba para comunicaciones sensibles. Buscó el número de su hermano. El teléfono sonó una vez, luego respondió una voz. No la voz de Darío. Una voz que Claudio reconoció de sus días de patrullero. Una voz que todavía le daba pesadillas. Hola, jefe. ¿Buscas a tu hermano? ¿Leiva? El nombre salió como un jadeo. Marcos Leiva. Prefiero coronel. Tu hermano está a salvo por ahora. Ha sido muy útil. Me contó todo sobre tu arreglo, las víctimas, los sobornos, la forma en que hacías desaparecer la evidencia. Es impresionante, realmente. Todo un sistema de abuso funcionando justo debajo de las narices de todos. No puedes hacer esto. Soy un jefe de policía. Tengo fuero. No tienes nada, dijo Marcos en voz baja. Tus propios oficiales te van a arrestar. Tu hermano está dando testimonio en tu contra. Tus 8 amigos de la noche de póker están confesando. Esa llamada de la FGR que acabas de recibir, esa fue real. La agente especial Hernández es real y está muy interesada en ti. Esto es ilegal. Lo que sea que hayas hecho, como sea que hayas obtenido esta información es irrelevante. A la fiscalía no le importa cómo obtuve la evidencia. Les importa que sea real, que sea condenatoria y que tus víctimas merezcan justicia. Deberías haber pensado en la legalidad antes de pasar 5 años encubriendo agresiones sexuales. Claudio trató de pensar, de encontrar una salida. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Puedo pagarte. No puedes pagarme nada que necesite, interrumpió Marcos. Pero te diré lo que va a pasar. Mañana por la mañana, irás a la fiscalía. Vas a confesar todo. Vas a implicar a todos los involucrados en esta operación. Y lo vas a hacer porque si no lo haces, divulgaré cada pieza de evidencia que tengo a cada organización de noticias en el país, desde Televisa hasta los periódicos locales.
Me aseguraré de que todo México sepa que el jefe de policía de Cuernavaca dirigía una red de trata y agresión. ¿Estás mintiendo? ¿Lo estoy? Ponme a prueba, jefe. Corre. Escóndete. Intenta destruir evidencia. Cada movimiento que hagas, estaré observando. Tengo tus teléfonos intervenidos. Tengo vigilancia en tu casa. Tengo operativos que pueden alcanzarte donde sea que vayas. Y si me haces trabajar por ello, si me haces cazarte, entonces cuando te encuentre y te encontraré, lo que suceda a continuación hará que el penal de Puente Grande parezca un hotel de lujo. Silencio en la línea. La mano de Claudio temblaba tanto que casi dejó caer el teléfono. Tu hermano ya aprendió esta lección, continuó Marcos. No eres intocable. No estás protegido. Eres solo otro criminal que pensó que era demasiado inteligente para ser atrapado. Mañana, 11 de la mañana FGR. Estate allí. La línea se cortó. Claudio se sentó en la oscuridad. Todo se derrumbaba a su alrededor. Su carrera, su reputación, su libertad, todo terminando por una chica. Una estúpida chica universitaria que se suponía debía mantener la boca cerrada como todas las demás. Levantó el teléfono de su escritorio, marcó a su abogado. Hora de salvar lo que pudiera. Marcos terminó la llamada y le entregó el teléfono desechable a Adrián, quien lo destruyó de inmediato. Estaban en una casa segura a 30 kilómetros de Cuernavaca, una propiedad que Marcos había alquilado con un nombre falso. Darío Robles estaba sentado en una silla en la esquina, todavía sedado pero vivo. Había cumplido su propósito. Su confesión, coaccionada pero grabada, corroboraría todo lo que la FGR estaba a punto de recibir. ¿Crees que aparecerá?, preguntó Gerardo. Aparecerá, dijo Marcos. Es un cobarde. Los cobardes siempre cooperan cuando las paredes se cierran. ¿Y si no lo hace? Marcos sonrió sin humor. Entonces pasamos a la fase 3. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de una abogada que había contratado, una mujer llamada Raquel Cortés que se especializaba en defensa de víctimas. Había estado reuniendo declaraciones de las otras víctimas, las mujeres que habían sido silenciadas por la inmobiliaria. Con el mundo de Claudio colapsando, esas mujeres finalmente estaban dispuestas a presentarse. Tengo 12 testimonios confirmados, decía el mensaje. 3 más pendientes. Están listas para hacerlo público. Marcos respondió, reténlas por ahora. Espera hasta después del arresto mañana. Luego coordina con el Ministerio Público. Las fichas de dominó caían exactamente como había planeado. Por la mañana, la FGR tendría confesiones de 8 perpetradores, evidencia de la unidad de almacenamiento, registros financieros que probaban la conspiración y testimonio de víctimas. El caso contra Claudio Robles sería hermético, y Marcos habría mantenido sus manos técnicamente limpias. Sin asesinatos, sin crímenes obvios, solo manipulación cuidadosa, guerra psicológica y la aplicación estratégica del miedo. Rafa lo observaba. Sabes, investigarán cómo se armó todo esto. La FGR no es estúpida. Deja que investiguen, dijo Marcos. Encontrarán un informante anónimo, algunos documentos filtrados y un grupo de criminales que confesaron voluntariamente. Nada que se rastree hasta mí. Tu hija, dijo Michelle en voz baja. Ella es la víctima en esto. Querrán hablar con ella. Estará lista, respondió Marcos. ¿La doctora? Delgado la ha estado ayudando a preparar su declaración. Lucía es fuerte. Testificará si es necesario. Miró a su equipo, a estos hombres que lo habían seguido al infierno y de regreso, que habían confiado en él lo suficiente como para romper una docena de leyes en busca de justicia. Mañana, cuando esto estalle, todos ustedes desaparecen. Regresen a sus vidas, a sus bases, a sus familias. Esta operación nunca sucedió. Nunca estuvimos aquí. ¿Y tú?, preguntó Gerardo. Yo me quedo con mi hija, dijo Marcos. La ayudo a sanar. Me aseguro de que sepa que los monstruos no ganan. No cuando alguien contraataca. Adrián se aclaró la garganta. ¿Qué pasa con él? Hizo un gesto hacia Darío, todavía inconsciente. Lo dejan en la delegación de la FGR por la mañana.
Entrega anónima. Lo encontrarán con una confesión completa, evidencia física que lo vincula a múltiples crímenes y una actitud muy cooperativa. Una vez que despierte, pasará los próximos 20 años en una prisión federal, lo cual es más misericordia de la que merece. Marcos se puso de pie mirando a cada uno de sus hombres. Gracias. A todos ustedes. Esta no fue una operación sancionada. Asumieron riesgos por un asunto personal. No olvidaré eso. Harías lo mismo por cualquiera de nosotros, dijo Rafa simplemente. Por eso vinimos. Pasaron el resto de la noche limpiando, borrando rastros de su presencia. Al amanecer, la casa segura estaba vacía, excepto por Darío, a quien dejaron atado con precintos en la parte trasera de una camioneta sin marcar estacionada afuera de la fiscalía con una nota prendida en su camisa, 1 de 9. Los otros vienen en camino. Marcos condujo a casa mientras salía el sol, exhausto pero satisfecho. La parte más difícil había terminado. Ahora venía la espera. A las 8:47 de la mañana, Federico Pérez entró en la delegación de la FGR con su abogado. Sus manos temblaban mientras entregaba su confesión firmada. Los agentes, ya alertados por el aviso anónimo de Marcos, la aceptaron con sombría eficiencia. A las 9:02 de la mañana, Arturo Pípila llegó, con los ojos rojos de llorar. Su confesión coincidía con la de Federico, agregando detalles sobre víctimas de la preparatoria. Para las 9:30 de la mañana, los 8 hombres se habían entregado. Los agentes del Ministerio Público que realizaban las entrevistas no podían creer su suerte. Una gran conspiración criminal, resolviéndose sola a través de confesiones voluntarias. No tenía precedentes. A las 10:47 de la mañana, los agentes encontraron a Darío Robles en la camioneta afuera, todavía aturdido por la sedación. Su confesión fue la más detallada, nombrando a cada víctima que podía recordar, describiendo toda la operación. A las 10:58 de la mañana, la agente especial Jimena Hernández llamó al teléfono celular del jefe Claudio Robles. Jefe, lo estamos esperando. ¿Viene voluntariamente o necesito enviar agentes a su casa? A las 11:03 de la mañana, Claudio Robles llegó a la fiscalía, flanqueado por 3 abogados. Estaba pálido, derrotado, pero tratando de mantener la dignidad. El proceso de registro lo despojó de eso rápidamente. Para el mediodía, los arrestos eran públicos. Todos los principales medios de comunicación en México lo estaban cubriendo. Jefe de policía de Cuernavaca arrestado en conspiración de agresión sexual. Los detalles eran escandalosos, horribles. 9 hombres, años de abuso, encubrimientos sistemáticos. Para la noche, toda la ciudad estaba alborotada. Los padres estaban sacando a los niños del programa de lucha de Arturo Pípila. Los clientes estaban boicoteando el concesionario de Federico Pérez. El Banco de Colón lo había suspendido pendiente de investigación. Rafael Espinoza enfrentaba el desafuero. Marcos vio la cobertura de noticias desde su sala de estar, con Lucía a su lado en el sofá. Todavía estaba sanando, todavía procesando, pero ahora estaba sentada viendo a sus atacantes ser exhibidos con esposas. Papá dijo en voz baja. ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste que todos confesaran? Marcos consideró mentir, darle una versión saneada. Pero Lucía era adulta y merecía la verdad. Los asusté. Les mostré evidencia de sus crímenes. Amenacé con hacerles cosas peores que la prisión. Y les hice creer que confesar era su única opción. ¿Los lastimaste? No, no tuve que hacerlo. El miedo fue suficiente. Lucía se quedó callada por mucho tiempo, viendo al jefe ser llevado al juzgado. Bien. Finalmente dijo. Me alegra que tengan miedo. Me alegra que vayan a prisión. Estarán allí por mucho tiempo. Marcos dijo, solo los cargos federales los mantendrán encerrados durante décadas. Y en prisión, a los hombres que lastiman a las mujeres. No les va bien. Lo sé. Lucía se apoyó contra él con cuidado, consciente de sus costillas. Gracias, papá. Nunca tienes que agradecerme por protegerte, respondió Marcos. Para eso estoy aquí.
Se sentaron juntos, viendo cómo se desarrollaba la justicia en la televisión mientras la ciudad que sus atacantes habían aterrorizado comenzaba a sanar. 3 días después, Marcos recibió una visita del agente especial Hernández. Llegó a su casa por la tarde, con la placa a la vista y expresión profesional. Coronel Leiva, soy la agente Hernández, FGR. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre los arrestos recientes. Marcos la invitó a pasar, le ofreció café. Se sentaron en su sala de estar. Hernández con una libreta. Marcos con la confianza tranquila de alguien que se había preparado para esta conversación. Su hija fue una de las víctimas, comenzó Hernández. Lamento lo que le pasó. Gracias. Ella ha presentado una declaración detallada con nosotros. Es convincente, creíble. Es una joven muy valiente. Lo es. Hernández lo estudió. Coronel, seré directa. El momento de estos arrestos es notable. Regresó de la Ciudad de México el jueves por la noche. Para el domingo por la mañana, teníamos 9 confesiones y una montaña de evidencia. Esa es una coincidencia extraordinaria. No sabría nada sobre eso, dijo Marcos con calma. Soy un oficial militar. Cuando mi hija fue lastimada, contacté a la FGR a través de su línea de denuncias. Asumí que investigarían. Lo hicimos, y encontramos evidencia que había sido meticulosamente compilada, organizada y documentada. Imágenes de seguridad para las que aún no teníamos órdenes judiciales. Registros financieros que habrían tomado semanas citar, y de alguna manera los 9 sospechosos decidieron confesar simultáneamente. Suena a buen trabajo policial, sugirió Marcos. Hernández sonrió tensamente. Coronel, sabemos que tiene amplia experiencia en operaciones encubiertas. Sabemos que comandó unidades que se especializaban en guerra psicológica y recopilación de inteligencia. Sabemos que tiene recursos y habilidades que la mayoría de la gente no tiene. Estoy retirado de las operaciones de combate activo. ¿Lo está? Ella se inclinó hacia adelante. Porque me parece que alguien con su conjunto exacto de habilidades llevó a cabo una operación altamente sofisticada en el transcurso de unos pocos días. Alguien que sabía cómo reunir evidencia, intimidar sospechosos y manipularlos para que confesaran. Marcos le sostuvo la mirada firmemente. ¿Agente Hernández, me está acusando de algo? No. En realidad, estoy aquí para decirle que no vamos a investigar cómo llegó esta evidencia a nuestro poder. Entre usted y yo, extraoficialmente, esos hombres confesaron crímenes horribles. Van a ir a prisión por mucho tiempo. Las víctimas están obteniendo justicia. Eso es lo que importa. Se puso de pie, guardó su libreta. Pero necesito ser clara sobre algo, coronel. Lo que sea que haya hecho, como sea que lo haya hecho, no puede volver a suceder. La FGR maneja investigaciones criminales, no oficiales militares, incluso retirados. No justicieros, incluso los justos. ¿Entiende? Perfectamente. Bien. Se dirigió hacia la puerta. Hizo una pausa. Su hija testificará en la audiencia preliminar la próxima semana. Su testimonio ayudará a asegurar que estos hombres nunca vuelvan a ver la libertad. Dígale que la fiscalía aprecia su coraje. Después de que ella se fue, Marcos se sentó solo por un momento. Se había salido con la suya, apenas. La FGR sabía o sospechaba fuertemente, pero no podían probar nada. Y lo más importante, no querían hacerlo. El caso era demasiado limpio, demasiado perfecto. Investigar a Marcos solo lo complicaría. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Rafa. Escuché que la federal te hizo una visita. ¿Todo bien? Marcos respondió, todo despejado. Operación Protocolo Fantasma cerrada oficialmente. Borró el mensaje, luego borró todo el hilo de la conversación. Precaución. Arriba, escuchó a Lucía moviéndose. Se estaba fortaleciendo, sanando físicamente. Las heridas psicológicas tomarían más tiempo. Él lo sabía. Pero ahora tenía una terapeuta. La doctora Delgado había recomendado a alguien excelente. Y tenía un padre que movería cielo y tierra para asegurarse de que se sintiera segura de nuevo.
Marcos subió las escaleras, llamó a su puerta. «Lucía, ¿quieres dar un paseo? El aire fresco podría ser bueno». La puerta se abrió. Su hija estaba allí parada, todavía magullada pero firme sobre sus pies. Sí, dijo. Sí, me gustaría eso. Caminaron juntos por el vecindario, Marcos igualando su paso lento. La gente los saludaba. Vecinos que habían visto las noticias, que ahora sabían lo que había sucedido. Algunos ofrecían miradas comprensivas, otros miraban hacia otro lado, avergonzados de que tal cosa hubiera ocurrido en su tranquilo fraccionamiento. Pasaron por la casa de Darío Robles. Un letrero de «Se vende» estaba en el patio. Sonia Robles había solicitado el divorcio el día después del arresto de su esposo y se mudó en 48 horas. La casa estaba vacía ahora, un monumento a la destrucción que la maldad de un hombre había causado. Bien, dijo Lucía, mirando la casa vacante. Me alegro de que lo haya dejado. Ella tampoco merecía lo que él hizo. Continuaron caminando, llegando al pequeño parque al final de la urbanización. Se sentaron juntos en una banca, viendo a los niños jugar en los columpios, padres vigilantes y protectores. Papá, dijo Lucía, ¿lo que hiciste, fue legal? Marcos consideró la pregunta. Partes de eso fueron legales. Partes estaban en un área gris. ¿Y partes? Hizo una pausa. Partes me habrían hecho arrestar si alguien pudiera probarlo. Pero lo hiciste de todos modos. Sí. ¿Por qué? ¿Arriesgaste tu carrera, tu libertad? ¿Por qué harías eso por mí? Marcos se volvió para mirar a su hija. Esta brillante joven que se parecía tanto a su madre. Porque eres mi hija. Porque fuiste lastimada. Y el sistema que se suponía debía protegerte está corrupto. Porque tenía las habilidades para arreglarlo. Y no iba a dejar que esos hombres salieran libres. ¿Y por qué? Tomó su mano. Porque le prometí a tu madre cuando murió que siempre te mantendría a salvo. Fallé en esa promesa la semana pasada. Tenía que arreglarlo. Lágrimas corrían por el rostro de Lucía. No fallaste. No puedes protegerme de todo. Pero lo que hiciste después. Papá, me salvaste. Salvaste a todas esas otras mujeres también. Solo hice lo que cualquier padre haría. No, dijo Lucía con firmeza. La mayoría de los padres habrían llamado a la policía, confiado en el sistema. Tú sabías más. Sabías que el sistema estaba roto. Así que lo arreglaste tú mismo. Se sentaron en silencio por un rato, viendo el sol moverse por el cielo. Finalmente, Lucía habló de nuevo. Voy a testificar en el juicio. Voy a decirles a todos lo que hicieron. Mirarlos a los ojos y asegurarme de que sepan que ya no me asustan. No tienes que hacerlo. Sí, tengo que hacerlo. Me diste justicia, papá. Pero necesito enfrentarlos. Necesito recuperar mi poder. Marcos sintió que su pecho se apretaba de orgullo. Su hija era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Entonces estaré allí contigo. En cada paso. La audiencia preliminar tuvo lugar 2 semanas después. El juzgado federal estaba lleno de medios, víctimas, familias. Marcos se sentó en la primera fila mientras Lucía subía al estrado, vestida profesionalmente, sus moretones desvaneciéndose, pero aún visibles. Contó su historia con precisión tranquila, mirando directamente a sus atacantes mientras describía lo que habían hecho. Varios de ellos miraron hacia otro lado, incapaces de sostenerle la mirada. Darío Robles miraba fijamente la mesa, roto y derrotado. El jefe Claudio Robles estaba ausente. Había aceptado un acuerdo de culpabilidad, entregando evidencia estatal a cambio de una sentencia reducida. Cuando los abogados defensores intentaron contrainterrogar a Lucía, sugiriendo que había estado bebiendo, que había invitado la atención, que no podía estar segura de cada detalle, ella respondió con hechos. El informe médico de la doctora Delgado, el examen de toxicología que mostraba que había sido drogada, los mensajes de texto que los hombres se habían enviado después, presumiendo de su conquista. La fiscalía tenía tanta evidencia que la defensa apenas montó un caso. Al final del día, el juez había vinculado a los 9 hombres a juicio.
Se les negó la fianza a todos. Riesgo de fuga y peligro para la comunidad. Al salir del juzgado, Lucía fue abordada por varias mujeres, algunas de su edad, otras mayores. Marcos reconoció algunas de las declaraciones de víctimas que Raquel Cortés había compilado. Gracias, dijo una mujer, con lágrimas corriendo por su rostro. Gracias por ser lo suficientemente valiente para hablar. Me hicieron esto hace 3 años. Estaba demasiado asustada para denunciarlo. A mí también, dijo otra. Hace 2 años. Me amenazaron, me pagaron para que me quedara callada. Pero ahora voy a testificar también. Más mujeres se presentaron, cada una compartiendo su historia, cada una agradeciendo a Lucía por romper el silencio. Marcos vio a su hija convertirse en un símbolo de resiliencia, de negarse a ser victimizada 2 veces al quedarse callada. Raquel Cortés se acercó a Marcos mientras la multitud se dispersaba. Eso fue poderoso. Su hija es notable. Lo es, estuvo de acuerdo Marcos. La fiscalía quiere llamarlo como testigo de carácter, dijo Raquel, para establecer la credibilidad de Lucía o los patrones de comportamiento normales. Solo necesitaría testificar por unos minutos. Haré lo que sea que ayude al caso. Bien. Raquel vaciló. Coronel, extraoficialmente, he sido defensora de víctimas durante 15 años. Nunca he visto un caso armarse tan rápido o tan completamente. Es como si alguien hubiera envuelto para regalo a estos criminales para la fiscalía. Marcos mantuvo su expresión neutral. A veces la justicia funciona como se supone que debe hacerlo. A veces estuvo de acuerdo Raquel, pero su mirada sugería que sabía más. De cualquier manera, gracias. Lo que hizo, lo que sea que haya hecho, les devolvió la vida a estas mujeres. Se alejó, dejando a Marcos solo fuera del juzgado. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras a través de los escalones. Pensó en las últimas semanas, las elecciones que había hecho, las líneas que había cruzado. Sin arrepentimientos. Había salvado a su hija y evitado que estos depredadores dañaran a alguien más. Eso era suficiente. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Gerardo: vi las noticias. Tu chamaca lo hizo genial. Todos estamos orgullosos. Marcos sonrió, respondió: ella es más fuerte que cualquiera de nosotros. Gracias por todo. La respuesta llegó rápidamente: cuando quieras, coronel. Sabes dónde encontrarnos si nos necesitas de nuevo. Marcos esperaba no hacerlo nunca, pero era reconfortante saber que si lo hacía, si alguien amenazaba a su familia de nuevo, tenía hermanos que responderían al llamado sin preguntas. Borró los mensajes, luego fue a buscar a Lucía. Estaba hablando con un reportero, describiendo lo importante que era para las víctimas de agresión hablar, no dejar que el miedo las silenciara. Ya estaba convirtiendo su trauma en defensa, ya pensaba en cómo ayudar a los demás. María habría estado muy orgullosa. El juicio tuvo lugar 4 meses después. Para entonces, 23 víctimas se habían presentado, cada una agregando su testimonio a la montaña de evidencia. El jurado deliberó durante 6 horas antes de devolver veredictos de culpabilidad en todos los cargos para los 9 acusados. La sentencia llegó 2 semanas después de eso. La jueza federal María Castillo, sin relación con el cártel que Marcos había desmantelado, pronunció condenas mordaces antes de dictar sentencias. Darío Robles, 25 años, prisión federal, sin libertad condicional. Jefe Claudio Robles, 18 años, crédito por cooperación. Arturo Pípila, 22 años. Federico Pérez, 20 años. Colón Mejía, 21 años. Rafael Espinoza, 23 años. Braulio Ramírez, 20 años. Joel Fraire, 19 años. Roberto Frías, 20 años. Benito Reyes, 18 años. Siguieron demandas civiles, presentadas por víctimas contra los patrimonios de los hombres, sus negocios, sus compañías de seguros. La inmobiliaria Puerto Seguro se disolvió, sus activos fueron incautados y distribuidos a las víctimas. Desarrollo Robles e Hijos se declaró en bancarrota. Cada negocio conectado a la conspiración se derrumbó. Y en un giro que satisfizo particularmente a Marcos, la noticia del crimen se extendió por el sistema penitenciario. En 6 meses,
3 de los 9 habían sido agredidos por otros reclusos. 2 estaban en custodia protectora. Darío Robles había perdido 3 dientes y se había roto la mandíbula en un altercado con su compañero de celda cuya hija había sido agredida sexualmente. Marcos no celebró esa violencia, pero tampoco la lamentó. Crearon víctimas. Ahora estaban experimentando lo que eso se sentía. Lucía regresó al TEC de Monterrey el semestre siguiente. Cambió su especialización a trabajo social enfocándose en consejería de trauma. Comenzó una organización en el campus para sobrevivientes de agresión. Convirtió su dolor en propósito. ¿Y Marcos? Marcos volvió a su trabajo, aunque de manera diferente ahora. Tomó un puesto en la Sedena como asesor, trabajo de escritorio en su mayoría, pero lo mantenía cerca de casa. Cerca de Lucía en caso de que lo necesitara. 6 meses después del juicio, recibió un correo electrónico encriptado. Sin remitente, sin firma, solo un mensaje: la operación Protocolo Fantasma ha sido notada. Se observó su manejo de una situación doméstica utilizando métodos no convencionales. Si bien no podemos aprobar oficialmente sus acciones, puede haber situaciones futuras donde un enfoque similar sería valioso. Considere esto un reclutamiento informal. Responda solo si está interesado. Marcos leyó el correo electrónico 3 veces, luego lo borró permanentemente. Había cruzado líneas para salvar a su hija, pero no estaba interesado en convertirse en un sicario o un justiciero a sueldo. Ese no era quien era. Pero en el fondo, sabía que si alguien amenazaba a Lucía de nuevo, si alguien lastimaba a alguien a quien amaba, no dudaría en usar esas mismas habilidades, esas mismas conexiones, esa misma eficiencia despiadada. Algunos monstruos solo podían ser detenidos por alguien dispuesto a volverse monstruoso él mismo. Marcos había aprendido eso en Sinaloa cuando cazaba cárteles, lo había vuelto a aprender en Cuernavaca, cazando depredadores más cerca de casa. La diferencia era que podía vivir con lo que había hecho. Porque a diferencia de sus objetivos, había actuado para proteger, no para dañar. Había usado el miedo como herramienta, no como arma. Y se había asegurado de que la justicia, aunque imperfecta, fuera finalmente servida. Un año después de los ataques, Lucía se graduó del TEC con mención honorífica. Marcos se sentó en la audiencia viéndola cruzar el escenario, diploma en mano. Había sobrevivido a un trauma que habría destruido a muchas personas. En cambio, se había vuelto más fuerte, más decidida, más compasiva. Después de la ceremonia, fueron a cenar, solo los dos. Habían invitado a otros, pero ambos habían querido discretamente este tiempo a solas. Recibí una oferta de trabajo, dijo Lucía sobre los aperitivos, una organización sin fines de lucro en la Ciudad de México que aboga por los sobrevivientes de agresión. Quieren que ayude a desarrollar programas de apoyo. Eso es maravilloso, dijo Marcos. ¿Vas a tomarlo? Lo haré. Empiezo en 2 semanas. Hizo una pausa. Sé que quieres estar más cerca de casa. Quiero que seas feliz, interrumpió Marcos. Y si ayudar a otros a sanar te ayuda a sanar, entonces la CDMX es exactamente donde deberías estar. Lucía sonrió. La primera sonrisa verdaderamente relajada que había visto desde antes de los ataques. Estoy bien ahora, papá. ¿De verdad? ¿Bien? Lo que pasó. Siempre será parte de mi historia, pero no es toda mi historia. Esos hombres trataron de romperme. Fallaron. Fallaron porque eres más fuerte de lo que podían imaginar. Soy fuerte porque te tenía a ti. Porque me mostraste que los monstruos pueden ser vencidos. Que la justicia es posible. Incluso cuando el sistema falla. Se estiró a través de la mesa, tomó su mano. Sé lo que arriesgaste por mí. Sé las cosas que probablemente hiciste de las que nunca hablarás. Y sé que cada hombre que me lastimó está en prisión porque tú hiciste que sucediera. Marcos comenzó a protestar, pero ella le apretó la mano. Está bien, papá. No estoy pidiendo detalles. Solo quiero que sepas que entiendo. Me protegiste de la única manera que podías, y siempre estaré agradecida por eso. Terminaron la cena hablando sobre el nuevo trabajo de Lucía, su búsqueda de departamento en la Roma o la Condesa, sus planes para el futuro, cosas normales, cosas curativas. Mientras caminaba hacia el auto, el teléfono de Marcos vibró.
Otro mensaje encriptado. Remitente diferente. Situación de Cuernavaca notada. El trabajo de defensa de su hija es impresionante. Si alguna vez necesita recursos o apoyo, ciertas agencias estarían dispuestas a ayudar. Considérenos amigos. Marcos le mostró a Lucía el mensaje. Tienes fanáticos en lugares altos. Ella lo leyó y se rió. ¿Esto es del CNI o algo así? Algo así. Marcos borró el mensaje. Respetan lo que estás haciendo. Yo también. Condujeron a casa a través de la noche de Morelos. Padre e hija, sobrevivientes de una batalla que los había puesto a prueba a ambos. Las cicatrices permanecían, físicas, emocionales, psicológicas. Pero habían ganado contra la corrupción, contra los depredadores, contra un sistema diseñado para proteger a los poderosos. Y al ganar, habían ayudado a asegurar que otras 23 mujeres obtuvieran justicia. Que docenas más que podrían haber sido blanco ahora estuvieran a salvo. Que una red de abuso que abarcaba 5 años se hubiera desmantelado por completo. El costo había sido alto. Marcos había roto leyes, violado la ética, usado habilidades destinadas a la guerra contra ciudadanos mexicanos. Se había convertido en juez, jurado y verdugo en todo menos en la sentencia final. Pero al ver a Lucía ahora, segura y decidida, el trauma transformado en misión, sabía que volvería a tomar las mismas decisiones. Todas y cada una. Algunas batallas no se libraban en países lejanos contra enemigos extranjeros. Algunas batallas se libraban en casa contra monstruos que usaban rostros respetables. Y a veces esas batallas requerían un soldado dispuesto a cruzar líneas que otros no cruzarían. Marcos había sido ese soldado. Había librado su guerra con precisión, con propósito y con compromiso absoluto. Había ganado. Y cuando llegara la llamada de nuevo, porque llegaría de nuevo para Lucía o alguien más a quien amara, estaría listo. Las armas podrían cambiar. Las tácticas podrían evolucionar, pero la misión central permanecía constante. Proteger a los que no pueden protegerse a sí mismos. Interponerse entre la inocencia y el mal. Hacer que los monstruos teman a la oscuridad por una vez. Eso era lo que hacían los padres, lo que hacían los soldados, lo que Marcos Leiva siempre haría, sin importar el costo. En su bolsillo, su teléfono vibró por última vez. Otro mensaje encriptado. Este firmado simplemente, RR. Rafa. Hasta la próxima, coronel. Mantente alerta. Marcos sonrió, escribió una respuesta de una sola palabra, siempre. Luego borró todo, cerró su teléfono y se concentró en el camino por delante. Su hija a su lado, los demonios detrás de ellos y un futuro por el que habían luchado extendido como una promesa. Habían ganado, y eso era suficiente. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos vemos.